En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 9:13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús les oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Recordemos que el Sermón de la Montaña ocupa los capítulos 5 a 7 del Evangelio de San Mateo, y los capítulos 8 y 9 muestran cómo Jesús practica lo que acabó de enseñar. Es decir, los capítulos 8 y 9 es una vivencia de las bienaventuranzas. El Sermón de la Montaña, Jesús lo dejó como acogida. Y ahí comienza una serie de apertura que da Jesús precisamente para vivir las bienaventuranzas. Acoge a los leprosos, a los extranjeros, a las mujeres, a los enfermos, a los endemoniados, a los paralíticos, a los publicanos, a las personas impuras. Jesús rompe con las normas y costumbres que excluían y dividían a las personas, el miedo y la falta de fe, y las leyes de la pureza, e indica cuáles son las exigencias para seguirle. Tienen que tener el valor de abandonar muchas cosas. Así, en las actitudes y en la práctica de Jesús aparece en qué consiste el reino y la observancia perfecta de la ley de Jesús. Algunos puntos de reflexión. Primero, el llamado para seguir a Jesús. Las primeras personas llamadas a seguir a Jesús fueron 4 pescadores, todos judíos. Ahora Jesús llama a un publicano, considerado pecador y tratado como impuro por las comunidades. En los evangelios es llamado Leví. En Mateo recibe precisamente este nombre, que significa don de Dios o dado por Dios. Las comunidades, en vez de excluir al publicano como impuro, deben considerarlo como un don de Dios para la comunidad, pues su presencia hace que la comunidad se vuelva señal de salvación para todos. Como los primeros 4 llamados, así Mateo deja todo lo que tiene y sigue a Jesús. El seguimiento de Jesús exige ruptura. Mateo deja su despacho de impuestos, su fuente de renta, y entonces decide seguir al Señor, que no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Segundo, Jesús se sienta en la mesa con los pecadores y los publicanos. En aquel tiempo, los judíos vivían separados de los paganos y de los pecadores, y no comían con ellos en la misma mesa. Los judíos cristianos tenían que romper este aislamiento y crear comunión con los paganos e impuros. Fue esto lo que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, como expresión del amor universal de Dios Padre. La misión de las comunidades era ofrecer un lugar a los que no tenían lugar. En algunas comunidades, las personas venidas del paganismo, aun siendo cristianas, no eran aceptadas en la misma mesa. Tercero, la pregunta de los fariseos. A los judíos estaba prohibido sentarse a la mesa con publicanos y paganos, pero Jesús no presta atención a esto. Por el contrario, confraterniza con ellos. Los fariseos, viendo la actitud de Jesús, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con los pecadores, con los cobradores de impuestos y con los pecadores?
Esta pregunta puede ser interpretada como expresión del deseo de estos que quieren saber por qué Jesús actúa así. Fíjense, más bien la pregunta debería ser otra: ¿por qué su maestro no come con nosotros? A ver qué responde mi conciencia. Otros interpretan la pregunta como una crítica de los comportamientos de Jesús, pues durante más de 500 años, desde el tiempo del cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesús, los judíos habían observado las leyes de pureza. Esta observancia secular se volvió para ellos una fuerte señal de identidad. Al mismo tiempo era factor de su separación en medio de otros pueblos. Así, por causa de las leyes de pureza, no podían ni conseguían sentarse a la mesa para comer con los paganos. Comer con ellos significaba volverse impuro. Los preceptos de la pureza eran rigurosamente observados tanto en Palestina como en las comunidades de la diáspora. En la época de Jesús había más de 500 preceptos para guardar la pureza. En los años 70, época en que Mateo escribe, este conflicto era muy, pero muy actual. Cuarto, misericordia quiero y no sacrificios. Jesús escucha la pregunta de los fariseos a los discípulos y responde con dos aclaraciones. La primera está sacada del sentido común. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están enfermos. La otra es sacada de la Biblia. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Por medio de estas dos declaraciones, Jesús explicita y aclara su misión junto con la gente. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús niega la crítica de los fariseos y no acepta sus argumentos, pues nacían de una falsa idea de la ley de Dios. Él mismo invoca la Biblia: misericordia quiero y no sacrificio. Para Jesús, la misericordia es más importante que la pureza legal. Apela a la tradición profética para decir que para Dios la misericordia vale más que todos los sacrificios. Y Dios tiene entrañas de misericordia que se conmueven ante las faltas de su pueblo. Que tengamos un día lleno de la gracia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, un santo día.